Hola, ¿qué tal mi gente linda? Buenos días para todos y todas. Les saluda su pastor y amigo Douglas Enrique Sánchez de la iglesia Puertas de Libertad. Hoy es 10 de enero del año 2021. Quiero enviarle un abrazo de feliz año a toda esa vasta audiencia que domingo tras domingo se conecta para escuchar pues nuestras exposiciones de la palabra. Quiero desearles pues que este año que ha comenzado sea de grandes bendiciones para nuestras vidas y que la voluntad del Padre se cumpla en toda la extensión de la palabra. Quiero pues darles un abrazo, un beso, desearles lo mejor para este año. Aunque sabemos que estamos en los últimos tiempos y que todas las cosas que están plasmadas en la Escritura se van a cumplir, se han de cumplir, se cumplirán, nadie las va a detener. Pero por encima de todo eso, por encima de lo que venga, nosotros los hijos de Dios estamos prestos para seguir adelante. Nuestra mirada está puesta en Yahshua Mashiach, autor y consumador de la fe. Les recuerdo que estamos a través del Instagram, el Facebook, y al terminar el mensaje pues lo estaremos colgando en YouTube. Así que bienvenidos todas y todas. Esperemos que en esta mañana el Señor pues se glorifique, porque ese es el tema de esta mañana, glorificando al Padre Celestial. Un tema pues que el Señor nos ha dado para compartir hoy en esta mañana preciosa, y queremos compartirlo con todos ustedes. Un tema pues glorificando al Padre. ¿Cómo glorificamos al Padre? ¿Cuál es la manera de poder glorificar, de darle gloria, honra a ese Padre maravilloso, Padre Celestial, pues que nos amó desde antes de la fundación del mundo? Porque cuando en su corazón estaba crear al hombre, era porque lo había amado ya. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Yo quiero pues entonces compartir este tema con todos ustedes, y quiero empezar hablando de los 10 mandamientos. Vamos a tratar en forma muy generalizada, de ver cómo Dios muestra su gloria en toda la Escritura, cómo Dios pues vino a este mundo, cómo Dios pudo venir a morar en el hombre, ¿para qué? ¿Con qué sentido? Y vemos cosas en las Escrituras que son tremendas, que si tú no tienes la iluminación de lo que Dios ha revelado en su palabra, pues vamos a tener problemas, porque entonces vamos a querer hacer las cosas según como yo pienso o como yo creo que se deben hacer las cosas, y no como están plasmadas. Y entonces nos encontramos en las Escrituras cosas que debemos compartir y clarificar. ¿Por qué te quiero hablar de los 10 mandamientos? Porque Dios dice en la palabra que fue Él mismo, que fue su dedo, el dedo de Dios, quien escribió los 10 mandamientos. Entonces, partiendo de allí, queremos señalar, leer, ver cómo por qué Dios dio mandamientos al hombre, porque Dios tuvo que darle mandamientos al hombre para que el hombre los cumpliera. Entonces nosotros pues antes de entrar en materia, pues le damos gracias a Dios porque nos permite en esta mañana poder compartir su santa y bendita palabra. Oramos a ese Padre maravilloso en el nombre de su amado Yahshua Mashiach, para que Él nos dé claridad, nos dé entendimiento de todo lo que queramos compartir en esta mañana, y que sea de gran bendición para nuestras vidas, en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén.
Te decía entonces que fue el mismo Dios quien con su dedo le escribe los mandamientos a Moisés en 2 tablas. El mismo Dios con su dedo. Y cuando vemos que fue Dios quien dio los mandamientos a un hombre llamado Moisés, vemos en la escena a otro hombre llamado Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach nace en este mundo, parido de mujer, nacido de mujer, traído al mundo por una mujer. Y eso a veces es lo que mucha gente dice, bueno, no, Jesús era un hombre común y corriente. Escuchaba ahora días a una chica muy linda hablar acerca del Corán, una muchacha musulmana, donde hablaba acerca del Corán y señalaba a ella pues que Yahshua Mashiach era un hombre más, un hombre que vino a cumplir un propósito de Dios, pero que hasta ahí, que no tenía, que para Jesús, para los cristianos era Dios, y que eso no podía ser porque Jesús era un hombre que nació de una mujer y que fue un instrumento de Dios, así simple y llanamente. Y no solamente para ellos, aún, escúcheme bien lo que le voy a decir, aún para los hijos de Dios. Mucha gente cree eso. Cree eso y hay algunos que ni siquiera creen. Cuando la salvación es por fe, la justificación es por fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué te digo que hasta los mismos hijos de Dios no creen en eso? Porque hay mucha gente que cree que nosotros somos el Efraín que anda regado por el mundo, que formamos parte de la diáspora judía, que de cualquier manera, pues nosotros los que estamos en Cristo o los que venimos al Señor, pues somos un Israel que anda disperso por el mundo, que somos el Efraín, que Efraín es el Efraín que va a volver a la casa de Judá, y que, bueno, eso somos nosotros. O sea, que el Nuevo Testamento prácticamente no existe, los gentiles no existen para estas personas, sino que los gentiles pues no somos más sino que el Efraín que va a regresar a su casa, y que a partir de allí pues todo, nosotros fuimos en la argumentación, que fuimos injertados en el pueblo de Israel, que nosotros somos el Israel porque fuimos injertados, y que ellos somos una serie de cosas que hay que explicarlas muy detenidamente. Pero te decía que estos 10 mandamientos los escribió Dios con su dedo en tabla y se las entregó a Moisés. Pero cuando yo voy a la escritura, hermano, y empiezo a escudriñar las escrituras, veo que me consigo con cosas que no me dan lugar sino a pensar de otra manera. ¿Por qué de otra manera? Porque lo que yo estoy leyendo me dice a mí que algo pasó, algo está pasando, o algo no estamos entendiendo o no lo tenemos muy claro, y que nos despierta el poder escudriñar más las escrituras. Por ejemplo, en Mateo 5 aparece el Mesías, Yahshua Mashiach, en su ministerio. Jesús nace a la edad de 30 años, inicia su ministerio. Y entonces, cuando yo leo en la escritura que Dios escribió los mandamientos con su dedo, salidos de su corazón, que los mandamientos son la naturaleza de Dios. Ese es Dios, los 10 mandamientos, su naturaleza condensada allí, en esos 10 mandamientos. Nos encontramos con el Mesías, que por lo que nosotros leemos,
la escritura nos dice o bien que Jesús era dos cosas, o un loco, o Jesús era Dios. ¿Por qué? Bueno, porque si yo entiendo que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, que los escribió Dios, cuando Jesús inicia su ministerio, Jesús empieza a hablar con él, da el sermón del monte, y vemos en el sermón del monte las características de los hijos del reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón. Una serie de características que caracterizan, valga la redundancia, al tipo de hombre que debe estar, o el tipo de hombre que pertenece al reino de Dios. Entonces Jesús comienza a decirles de la siguiente manera. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Qué tipo de cumplimiento le estaba dando Jesús a la ley? ¿Cómo la iba a cumplir? Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado, y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este es un versículo que mucha gente utiliza para decir que nosotros tenemos que vivir bajo los 10 mandamientos. Pero cuando yo voy más adelante, escucho estas palabras de Jesús. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué es no matarás? Un mandamiento de la ley. Y dice, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero entonces dice Jesús, pero yo os digo, o sea, esto está escrito, eso fue dicho, pero ahora yo te voy a decir algo. Como queriendo decir, ok, eso está escrito, pero lo que yo te voy a decir es lo que tiene preeminencia o lo que se debe cumplir. Jesús o estaba cambiando la ley o le estaba dando otro sentido, porque dicen, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense, no matarás. El que mate está culpable de juicio, pero yo te digo, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí le está dando otra connotación, está cambiando el mandamiento. Porque cuando yo voy delante del mandamiento, ya tengo que llevar por delante lo que Jesús me está diciendo. No es que yo voy dispuesto a matar, no. Tengo que ir dispuesto a obedecer lo que Jesús me está diciendo. Que si yo me enojo, solamente con enojarme, ¿cuánto más si lo voy a matar? Solamente con enojarme, ya estoy pecando, estoy violando el mandamiento. O sea, si matar es un pecado, enojarme también lo es igualito. Pero allá no está dicho que si yo me enojo, esto lo está diciendo Jesús. ¿Está cambiando o le está dando otra connotación al mandamiento? Claro que eso lo está haciendo. Entonces, no vemos en la Escritura cómo Jesús dice que hay que guardar los mandamientos. Pero él aquí me lo está cambiando o me está dando otra connotación. ¿Era loco? O era el mismo Dios que lo estaba cambiando. No hay de otra. No hay de otra que tú puedas pensar, porque si no, entonces tendremos una contradicción muy grande en la Biblia. Y te dije el día pasado que en la Biblia no hay contradicción, que la contradicción la tenemos los hombres, no la Escritura.
Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, vemos como nuevamente sobre un mandamiento, no adulterarás, Yahshua Mashiach le está dando otra connotación. ¿Qué es lo que qué es lo que Jesús nos está mostrando? Que antes de llegar a la consumación del mandamiento, debo prevenir estas cosas. O sea, uno de los mandamientos es no adulterarás. Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de los miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue dicho en la ley. Jesús te dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué dice la Biblia del adulterio? Que los adúlteros no entran en el reino de Dios. Eso es lo que dice. Pero Jesús te está diciendo aquí, te está poniendo una causa para que tú lo puedas hacer. Adulterio, fornicación, violación de pacto matrimonial, como tú lo quieras llamar. Vemos cómo Yahshua Mashiach está cambiando el mandamiento, le está dando otra connotación. Y el que lo haga, entonces, se convierte en un adúltero. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, o sea, no tomarás el nombre de Dios en vano, sino, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello de tu cabeza. No tienes potestad de hacerlo. O sea, tu juramento no finiquita las cosas, ni siquiera un pacto, porque el juramento del hombre, en cualquier momento el hombre lo puede romper, no así Dios. Cuando Dios pacta y jura por él, porque no tiene otro por qué jurar, eso es lo que dice la Escritura, eso se va a cumplir. El amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que obligue a llevar carga por una milla, ve con él. 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para malos y buenos, que hace llover sobre los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, vemos cómo Yahshua Mashiach a los mandamientos les da otra connotación, los cambia. Entonces, cuando dice no matarás, él te dice ama a tu enemigo. O sea, no hay un contraste allí, no es un mandamiento distinto a que yo ame, a que quiera matarlo. En vez de querer matarlo, quiero amarlo, o necesito amarlo, o tengo que amarlo. Porque el juramento, el mandamiento no me dice ama a tu prójimo.
en el sentido de que para cambiar, porque la Escritura dice que debemos amar al prójimo, no me vaya a malentender, por favor. Si estamos hablando de los mandamientos, en el sentido de que no matarás, donde dice no matarás, en vez de decir no matarás, no dice que tienes que amar a tu prójimo. No, estamos señalando el mandamiento. Entonces Jesús te dice que tienes que hacer lo contrario, tienes que amar a tu enemigo. ¿Lo cambia o no lo cambia? Yo sé que la Escritura dice que debemos amar a nuestros prójimos. Estamos hablando de lo que dice el mandamiento. Entonces, Jesús también sostiene, cuando anda con sus discípulos, les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo te pregunto, ¿de quién son los mandamientos? ¿De Dios? ¿Quién los escribió? ¿El Padre Celestial o los escribió Yahshua Mashiach? Y ahí es donde yo quiero llegar. Porque aquí vamos a comprobar, para glorificar al Padre, porque así se llama este tema de hoy, glorificando al Padre Celestial. Porque si los mandamientos eran de Jesús, o Jesús creyó que tenía unos mandamientos distintos, porque lo vemos cómo está dando otros mandamientos o dándole otra connotación a los mandamientos, sencillamente pues, y él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, debe ser que el que tiene otros mandamientos, que son los que yo te estoy leyendo y no los que están escritos aquí. O que cuando Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla, que todos estos mandamientos, a la final, dentro del mandamiento, dentro de sí el mandamiento guarda todas estas cosas, que eso fue lo que Jesús vino a cumplir del mandamiento, el porqué del mandamiento. Entonces, cuando Jesús nos da el porqué del mandamiento, cuando yo miro el mandamiento, la ley, ¿qué es lo que estoy viendo? Una letra, algo escrito en un papel. Cuando Jesús viene y le da el verdadero significado a la ley, lo que la ley debe producir, que no lo producía, o sea, que no lo traía a la existencia. ¿Por qué no lo traía a la existencia? Pablo dice que, en Romanos, que la letra mata. Porque simplemente el mandamiento escrito lo que te hace es que te juzga, te señala el pecado y produce muerte en nuestras vidas. Entonces Jesús viene y cuando dice que ni una nota ni una tilde pasará y hasta que se cumpla todo, está hablando del cumplimiento del ministerio de Él como verbo encarnado. Lo que el verbo encarnado, no en letra, iba a producir en el hombre, le iba a dar al hombre, de tal manera que el hombre se ve delante de la ley, se ve pecador, pero cuando aparece Yahshua Mashiach, que es un espíritu vivificante, la ley deja de tener efecto en el hombre ahora. ¿Por qué deja de tener efecto en el hombre? Porque Jesús es la esencia del mandamiento. Jesús es la palabra encarnada. O sea, cuando yo escribo no matarás, cuando Dios escribió no matarás, ¿quién es ese no matarás? Eso es palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Yahshua Mashiach. Pero escrita te señala, en vida vivifica. Y esa es la gran diferencia y eso es lo que no saben o no entienden o no se les ha iluminado mucha gente. Y por eso es que el pueblo de Israel todavía quiere vivir bajo la ley. No reconocen a Jesús. Igualito le pasa a todos los hermanos en Cristo que quieren vivir bajo la ley. No reconocen. Porque con el acto de querer vivir bajo la ley, de cumplir los mandamientos, así digan con su boca, porque Jesús lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu vivificante en Cristo Jesús, en Yahshua Mashiach,
produce una transformación en el hombre. Entonces se va a cumplir lo que Jesús dice del mandamiento que está cambiando. No matarás, no, pero yo os digo que tienes que amar a tu enemigo. La letra te señala y te mata. ¿Por qué? Porque te señala tu pecado. Pero cuando está Jesús en medio, quien dice guarda mis mandamientos, está hablando de él como palabra de Dios, lo que debe producir la palabra de Dios en nuestra vida. Una transformación. ¿Para qué? Para que ya no sea señalado que tienes que cumplirla, sino que brote de ti, que brote de la presencia de Él en tu vida. Porque una cosa es que tú obedezcas los mandamientos como algo que nace de ti, algo que tú quieres hacer. Bueno, sí, me voy a coger al precepto, voy a cumplir los mandamientos para que Dios esté contento conmigo, a que Dios se haya metido dentro de ti y sea su naturaleza la que produzca lo que no debes hacer. Porque nada de lo que el hombre hace le puede cambiar su situación delante de Dios. Yo puedo guardar todos los mandamientos, puedo guardar todos los 600 y pico de mandamientos, pero es una acción que nace de mí para que Dios esté contento conmigo. No, y no se trata de eso, se trata de lo que la palabra, el mandamiento dentro de ti produzca en ti, para que sea Él produciendo lo que va a producir a través de ti. Esa es la pequeña diferencia que existe. Entonces se han tejido toda esta serie de cosas. Ahora entonces, el otro lado es que la gente dice, bueno, eso de que Jesús vino y que Jesús era Dios, los israelitas todavía es tiempo que no lo aceptan. O sea, para ellos Jesús no existe, Yahshua Mesías no existe, ni el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento tampoco existe, los gentiles tampoco existen. O sea, nomás que existe Israel para ellos. Y los gentiles también lo creen. ¿Por qué también lo creen? Porque alegan que hemos sido injertados al pueblo de Israel y que somos Israel injertados. Y eso no es lo que plantea la palabra de Dios. Déjame recordarte algo. Cuando Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham, ¿qué le dijo? Le dijo dos cosas muy importantes. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Dónde estaba Israel ahí? En ninguna parte. Israel no había venido. Y la otra es, te voy a dar un hijo y te voy a dar descendencia. Y a través de esa descendencia voy a traer un pueblo de tus lomos. Te voy a bendecir, te multiplicaré. Le dio todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Y lo primero que le dijo, serás padre de muchedumbre. A través de Isaac nace el pueblo judío. Ya existía el mundo pagano, que era Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? En Israel. No, Israel no había nacido. Estaba en Isaac. Isaac tampoco había nacido. De ahí viene la descendencia. Cuando viene la descendencia de Isaac, en esa descendencia viene el Mesías. En el Mesías, que es el olivo natural, las naciones de la tierra son injertadas en Jesús para recibir toda la bendición del pacto abrahámico. Yo no soy Israel. Yo soy injertado en las bendiciones y en todo lo que Dios le prometió a Abraham en Jesús. Entonces, yo no soy ningún Efraín. Yo soy un gentil convertido a Cristo que me da la identidad de hijo de Dios. Y eso no lo va a cambiar nadie en este mundo. Entonces, siendo yo hijo de Dios, entonces tengo que glorificar a mi Padre. Tengo que darle toda la gloria a mi Padre, porque entonces voy a entender toda la obra de redención que Dios hizo con nuestras vidas. Que nos dio las bendiciones. Por eso es que las naciones de la tierra, en esta situación que tenemos, lo único que tiene que hacer es el pueblo de Dios es doblar rodillas. Si mi pueblo se humillare y mi nombre sea exaltado,
parafraseándote el pasaje, yo bajaré y sanaré la tierra. Nos pertenece la bendición. Solo que el pueblo de Dios anda distraído no sé en qué cosa, pensando en tantas cosas que se piensan, tantas doctrinas que hay hoy en medio nuestro. Dios vino a este mundo, su palabra vino a este mundo hecha carne. Lo que no entiende mucha gente, todo este Antiguo Testamento, todo, desde el primer versículo de Génesis hasta el último capítulo de Malaquías, del Antiguo Testamento, eso es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, todo lo que está condensado en esa palabra, que era pura letra, Dios le preparó un cuerpo y vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Si usted no ha visto la gloria de Dios en todo lo que ha hecho Dios, yo no sé dónde usted espera ver la gloria de Dios. Fíjate lo que dice 1 Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, la Quejilá. Esa es la casa de Dios, los que formamos la iglesia, la Quejilá, la congregación de los santos, como tú lo quieras llamar. Esa es la casa donde habita Dios en nuestros corazones. ¿Sí? Que nosotros somos partícipes o estamos dentro del reino de Dios, vivimos en el reino de Dios. Jesús vino a mostrar el reino de Dios al Padre, al Rey de ese reino. Y fíjate lo que dice la Escritura, que es la clase del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la columna y el baluarte de la verdad? La iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. La casa de Dios. En otras palabras, Dios mismo habitando en su casa, en el hombre, porque ese fue el proyecto. No que el hombre saliera de su voluntad a obedecerle. No, ese no era el criterio que Dios manejaba. El criterio que Dios manejaba era que te acercaras a Él por amor a Él. Como un padre, como se acerca un hijo a un padre. Ese era el criterio que Dios maneja y el que manejaba. Esa palabra, toda esa palabra, le preparó un cuerpo. Y ese cuerpo, esa persona vino a habitar entre nosotros. Y dice, baluarte, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En qué carne fue manifestado Dios? En la persona de Yahshua HaMashiach. Ahí se metió. Eso es lo que mucha gente no entiende. Eso es lo que mucha gente, hijo de Dios, yo no te estoy hablando del que está en el mundo, porque está en el mundo no conoce a Dios, de referencia. No sabe que Jesús, que Yahshua HaMashiach era Dios. Y ese es el grave problema que tiene. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿A quién fue predicado Dios? A los gentiles. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la encarnación, de la unión hipostática de Dios con el Verbo. Es un misterio muy grande, pero Dios vino a morar, el Padre vino a morar en Jesús. Por eso es que usted ve a Jesús hablando aquí de los mandamientos, el verdadero sentido de que debe tener el mandamiento. No que yo esté delante de una escritura que diga no matará, no adulterará, no fornicará, no levantará falsos testimonios, guardarás el sábado. No, no se trata de que yo esté y que yo cumpla cosa que no ocurrió, ni va a ocurrir. Nadie puede cumplir los 600 y pico mandamientos. Es una acción que sale del hombre.
¿Por qué Dios entonces dio los mandamientos? Porque el hombre tenía una naturaleza pecaminosa y para Dios poderse acercar a él tenía que darle lineamientos para poderse acercarse a él. Pero eso no es la sustancia de lo que Dios quería. Eso es letra. Lo que Dios quería era que tú, primero, quitarte la naturaleza pecaminosa que tenía. Y luego de que te la quitara, entonces Él poder entrar en ti y entonces Él hacer de ti que tú entendieras que eras real y verdadero, que lo conocieras y entonces poderlo amar como Él es, porque ya era algo que estaba dentro de ti, que salía. Ese fue el propósito de Dios, de crear al hombre para la gloria de su nombre. Entonces, yo no puedo encerrar a Dios en 10 mandamientos, hermano. Yo no puedo encerrar a Dios la omnipotencia, el poder, la magnificencia del Padre Celestial en 10 mandamientos. En un día de reposo, en una fiesta que tengo que guardar. Eso es algo que va a salir. No, porque es que Dios nos lo dio y teníamos que cumplir. Sí, Dios te lo dio para que lo cumplieras. Como le dijo a los fariseos, con el divorcio. Moisés nos dio carta de divorcio, entonces nosotros podemos dar carta de divorcio. Dios nos dio la ley, entonces yo tengo que cumplir la ley. Sí, tenías que cumplir la ley cuando no tenía la posición que hoy en día tiene, hijo de Dios. Si tú no entiendes esto, no vas a entender lo que es el evangelio del reino, que es una persona llamada Yahshua Mashiach. ¿Cómo vas a encerrar tú en 10 mandamientos a Dios y que quede de parte de ti el cumplir para que Dios esté agradado contigo? ¿Tú crees que Dios es tan pequeño? O sea, que tú lo puedas meter a lo que tú crees, cumplir o no cumplir. No, mi hermano. Tú no puedes encerrar a Dios en 10 mandamientos. Ni siquiera esto que está aquí, esta palabra, que es letra. Tú cierras la Biblia y la metes en esta biblioteca y ahí puede pasar 100 años. Eso no va a pasar nada. Tú puedes cumplir los mandamientos cuando te acuerdas que tienes que cumplirlo. No puedo hacer eso porque tengo que cumplirlo. No se trata de eso. Se trata de una nueva creación que muestre que Dios, la verdadera vida de Dios, está dentro de ti. De eso se trata. Entonces mucha gente no cree en esto. No, es que Dios vino y se metió en la Virgen María y le embarazó y tal. Eso no es conmigo. Eso, mucha gente en su interior cree eso. Yo te voy a decir una cosa. Hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que cree, está totalmente seguro de que un demonio puede invadir un ser humano, se le puede meter adentro. Se mete dentro de él, hay una manifestación que no es la de ese ser, sino la manifestación del que está dentro. O sea, se incorpora un espíritu maligno en él y empieza a actuar, tiene una actuación diferente a como es él. Bueno, muchos hijos de Dios creen eso, que un demonio se puede meter dentro de una persona. Ahora, si eso lo hace un demonio, ¿cuánto más el Espíritu de Dios se puede meter en una persona? ¿Cuánto más el poder de Dios pudo haber concebido dentro del vientre de una mujer? Si Dios concibe dentro del vientre de una mujer, quiere decir que ese hombre que van a nacer, esa persona que van a nacer, debe tener el comportamiento. Si un ser humano tiene el comportamiento diabólico de un demonio que se le metió adentro, el ser que tenga a Dios adentro debe mostrar el comportamiento que Dios tiene porque está dentro de él, para hacértelo más específico y más claro. Eso era lo que Dios estaba buscando, que el hombre mostrara la gloria de Dios que vivía en él o que vive en él. No es que vive en 10 mandamientos, hermano. Eso es letra. Y la letra no salva a nadie. Entonces, la letra tuvo Dios que crearle un cuerpo y darle un espíritu vivificante.
lo vivificó, y cuando lo vivificó, dándole su espíritu, se metió en él, su naturaleza vino a morar en él, y entonces él tomó vida, no porque la letra se lo estaba dando, no porque estaba cumpliendo los 10 mandamientos. Yahshua Mashiach son los 10 mandamientos, y Yahshua Mashiach son toda la palabra del Antiguo Testamento. Una vez que está en escena toda la palabra de Dios, cuando yo acepto a Jesús, ¿qué es lo que estoy aceptando? Toda la palabra del Antiguo Testamento, todos los mandamientos. Estoy guardando el sábado, estoy la fiesta, lo estoy guardando todo porque Jesús es la letra hecha carne, pero ya vivificada, ya con vida. Ya Jesús no me va a proporcionar muerte, porque Jesús no vino a señalarme. Jesús lo dijo: no creáis que yo he venido a juzgar el mundo. Juan 3:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el 16, que dio a su Hijo. Y el 17. Porque no ha venido el Hijo del Hombre a condenar al mundo. Entonces ahí hay una... Si la ley te condena, Jesús dice que no vino a condenar al mundo, son cosas que tú tienes que empezar a dilucidar en tu corazón y en tu mente, para que la verdad de Dios empiece a iluminarse a tu vida. Jesús es un espíritu vivificante que se metió dentro del hombre. Cuando el hombre lo acepta, entonces nada más y nada menos que pasamos a ser una condición pero muy sencilla, pero que es demasiado hermosa, hermano. Y que es que la gente todavía, ni ninguna doctrina que esté en el mundo, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Yahshua Mashiach, la palabra. Aquí dice verbo, en otras traducciones dice la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Por qué la palabra era Dios? Yo te estoy hablando aquí, estoy compartiendo contigo esto que estoy hablando yo, que es mis palabras. Ahora, yo te pregunto, ¿qué son mis palabras? Mis palabras son la manifestación de mis pensamientos. Te pregunto, ¿puedo hacer yo uno diferente de lo que estoy hablando? No. Lo que yo estoy hablando y yo, es más, lo que yo hablo, ese soy yo. No somos dos diferentes. La palabra de Dios y el Padre es uno. No es que es uno porque están de acuerdo, no, es que son uno. Lo que yo estoy hablando y yo somos uno, una sola persona. Eso es lo que te está diciendo este versículo. El verbo era con Dios, claro, era lo que él hablaba. Cuando Dios creó al mundo, hágase la luz. Estaba que el verbo, su palabra, creando. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso Jesús le dio a su Hijo: vosotros sois la luz del mundo. Porque yo me voy a meter dentro de ustedes. Y por eso ustedes van a ser la luz. Porque yo soy la luz, ustedes van a ser la luz. ¿Por qué? Porque yo voy a estar dentro de ustedes. Y al estar dentro de ustedes, la manifestación que debe haber de ustedes es dar luz, dar vida. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo, pero yo espero por el Espíritu de Dios que usted me esté entendiendo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. O sea, la oscuridad, el pecado, la muerte, que representa todo el misterio de iniquidad y de oscuridad, nunca iba a prevalecer sobre la vida que era Jesús. Por eso tú y yo fuimos sacados de ese mundo de tinieblas donde vivíamos y nos trasladó al mundo de su luz admirable. La escritura es clara. Cuando nosotros le buscamos el sentido verdadero de la iluminación de lo que dice, es una bendición en nuestras vidas. Entonces, Dios trae a un hombre para que dé testimonio de él. Fíjate lo que dice el 8. No era él la luz, refiriéndose a Juan el Bautista. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
Ahí es donde te acabo de leer en 1 Timoteo que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando dice Dios fue manifestado en carne, esta palabra, incluyendo los mandamientos, todos los pactos, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios habló, eso es palabra de Dios. Vino a morar, se hizo vida, porque en la Biblia, en el libro, simplemente es un libro. Dios le preparó un cuerpo para que viniese a habitar en medio nuestro. ¿Para qué? Para podernos redimir y darnos vida, porque estábamos muertos en delito y en pecado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra posición en el reino. Hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, ningún hombre nos ha engendrado, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted se está dando cuenta, usted está viendo cómo usted y yo, hijos de Dios, somos una nueva creación. ¿Por qué somos una nueva creación? Porque simplemente esta creación fue engendrada por un hombre. Los hijos de Dios fuimos engendrados y somos engendrados por Dios. Quiere decir que existe una nueva generación. Tenemos otro estilo de vida. Pertenecemos al reino de Dios. Somos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es nuestra posición en el reino de Dios. Y al tener esa posición, debemos mostrar la posición que tenemos. Debemos mostrar esa naturaleza que Dios nos ha cambiado, nos quitó la naturaleza pecaminosa. Por tener una naturaleza pecaminosa fue que Dios dio una ley para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. O sea, su santidad, su magnificencia, todo lo que Dios representa, no puede estar sujeto a que el hombre le obedezca o no le obedezca, a que Dios cumpla o no cumpla una ley, a que Dios guarde o no guarde un día. Usted no puede encerrar a Dios en 10 mandamientos. La magnificencia de la persona del Padre es tan poderosa, o sea, no hay palabras con qué definirla. ¿Cómo lo va a encerrar usted en 10 mandamientos que usted va a cumplir? Tengo que cumplir los 10 mandamientos porque Dios me mandó a cumplir los mandamientos. Sí, te los mandó a cumplir, pero esos 10 mandamientos los vivificó porque estos te mataban, estos te producían muerte. Y esa es una de las señales que glorifican el nombre del Señor. Que estábamos muertos, que había una ley, porque Dios nos dio la condición, que viésemos la condición en la cual estaba. ¿Por qué? Porque el hombre mataba, porque el hombre robaba, porque el hombre fornicaba, porque el hombre era adúltero. Todas esas cosas eran condición del hombre. Entonces Dios le dijo, mira, esta es la condición en la cual tú estás. Para poderte acercar a mí tienes que cumplir esto. ¿Sabía Dios que no lo podía cumplir? Claro que lo sabía. Por eso fue que trajo a Yahshua Mashiach. Entonces todo eso, ¿qué fue lo que hizo? Porque la ley es santa y pura. Porque eso es Dios, es la naturaleza de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo un nuevo pacto con ellos. Y en ese pacto agarró esas leyes, esa palabra que estaba toda en el Antiguo Testamento, la agarró y la escribió en la mente y en el corazón del hombre. ¿Para qué? Lo dice el mismo pacto, para que nadie le diga a nadie, este es Dios.
ni vas a hacer esto y esto y esto otro. No. Para que siendo esa la naturaleza de Dios dentro de ti, tú puedas glorificar su nombre. Tú puedas darle gloria y honra al nombre de Dios. Porque tú empiezas a reconocer como hijo de Dios todo lo que es bueno, todo lo que es malo y la condición de la persona de Dios se empieza a manifestar a través de ti. Te lo dije ahorita. Si un demonio se mete dentro de una persona y ese demonio, mira, yo lo he visto. Hay demonios que se meten dentro de una persona, se toman cinco botellas de ron y tú ves al espíritu embriagado. Y cuando el espíritu se va de la persona queda como si no se hubiese tomado una sola gota de licor. Eso sucede. ¿Por qué? Porque el que está dentro está viviendo dentro de él. Hermano querido de mi alma, de mi vida, de mi corazón. Dios está dentro de ti. Dios, la naturaleza de Dios, los 10 mandamientos, el día del sábado, la fiesta, todo el Antiguo Testamento, todo lo que significa palabra de Dios, está dentro de ti vivificada para que tú vivas por ella, para que es Dios quien produce el cambio en ti, no tú tratando de producir un cambio en tu vida, acercándote, guardando algo. No es una acción de parte del hombre la que santifica al hombre, es una prerrogativa de Dios que te santifica porque Él es santo. Las cosas de Dios se deben manifestar a través de nuestras vidas. ¿Cómo encerrar a Dios? Lo que hacemos es que hemos glorificado tantas cosas menos darle gloria al Padre. Y déjame decirte, eso trae consecuencias en nuestra vida. Cuando el hombre sabe que Dios conoce a Dios y no le da la gloria a Dios, sino que quiere vivir bajo 10 mandamientos, no le da gloria a Dios de que Dios vino a vivir su vida, su tipo de vida, vino a vivir en nosotros, trae consecuencias nefastas a nuestras vidas. Muy nefastas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entonces el hombre se ciega y entonces cree conocer a Dios en un conocimiento. No, porque yo predico son las raíces hebreas. No, yo no predico ninguna raíces hebreas. Yo predico al Dios maravilloso, al Cristo de la gloria, al Mesías, al Salvador del mundo. A ese es el que debemos predicar. Eso es lo que necesita el mundo. Lo necesita, escúchame bien, lo necesita el mundo y no lo necesitan todos aquellos que guardan los mandamientos. Porque los católicos, con todo el respeto a los católicos, también guardan los mandamientos, también quieren vivir bajo los mandamientos. Han magnificado los 10 mandamientos, han glorificado los 10 mandamientos. Los hermanos adventistas, con todo el respeto a los hermanos adventistas, ¿qué han hecho? Han glorificado, han magnificado el día sábado, lo tienen como una bandera, te lo dije otra vez. Cuando la vida de Dios, Dios mismo vino a morar en nuestras vidas. Y para glorificar a Dios debemos mostrar el tipo de vida que Dios tiene, porque vive dentro de nosotros. Nadie puede encajonar a Dios en una letra, en un mandamiento. No, Jesús se lo dijo a ellos. Oíste decir esto, pero yo ahora les digo esto. Ustedes no pueden matar. Y no pueden matar no es para obedecer un mandamiento, no. Ustedes no pueden matar porque yo voy a vivir dentro de ustedes. Y yo soy incapaz de morir. Yo no he venido a matar a nadie. Yo no he venido a juzgar a nadie. Yo he venido a salvarlo. Eso es lo que dice el mandamiento. Por eso Jesús dice que todo iba a ser cumplido. Y se cumplió. ¿Dónde se cumplió? En la cruz del Calvario. Cuando Jesús dice consumado es, estaba consumiendo todo el propósito de Dios. Todo el propósito de Dios. ¿Por qué se iba a cumplir la ley? Porque la ley iba a tomar la connotación de que era Dios quien iba a manifestarse a través de nosotros y no el hombre manifestarse delante de Dios cumpliendo un mandamiento. Así lo cumpliera al pie de la letra, estaba muerto en delitos y en pecados. ¿Por qué? Porque tenía la naturaleza de Dios, del enemigo dentro de la naturaleza pecaminosa.
Por eso, hermano querido, en esta mañana yo he querido con esta prédica glorificar el nombre del Señor, glorificar a ese Padre maravilloso que tenemos, a ese Yahshua HaMashiach, a ese Mesías, a ese Salvador, que era el mismo Dios, el mismito Dios. Cuando yo no reconozco eso, cuando yo no le doy gloria al Padre, cuando no le doy gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que se manifiesta de diferentes formas, yo no le doy gloria a Dios, vienen consecuencias nefastas: pobreza, adulterios, hijos desobedientes, obstinación. Tú ves una persona que no tiene al Espíritu de Dios dentro de él, que no glorifica al Padre en su vida, y eso es lo que produce obstinación. Viven amargados, viven con la consecuencia. ¿Por qué? Porque como no glorificaron a Dios, ahí está Romanos 1, lo puedes ver. Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué el poder engañoso? Para que no lo conozcan, crean que lo que hacen está bien. Ahí está Romanos, dice que le envió un poder engañoso al hombre, donde el hombre violenta las cosas naturales del hombre, tiene relaciones con otros hombres, las mujeres con otras mujeres, o sea, una aberración. O sea, todo eso se produce cuando yo no glorifico a Dios. ¿Y cómo glorifico a Dios? Cuando yo reconozco a Yahshua HaMashiach como mi Salvador. Porque cuando yo reconozco a Yahshua HaMashiach como mi Salvador, estoy aceptando a Dios como mi único Salvador. Porque Jesús era Dios encarnado. Ese es el misterio, yo te lo acabo de leer. El misterio de la piedad, el misterio de la encarnación. La unión del verbo con la carne. Se metió dentro de nosotros, vivificó nuestras vidas y ahora busca que en nuestro andar, yo cada vez que me acuerdo de quién soy o de quién era, el tipo de hombre que yo era, lo que yo hacía, lo que yo practicaba, y me veo delante de ese Cristo maravilloso que entró a mi vida, que transformó mi vida, que cambió radicalmente mi vida. Si no hubiese ocurrido de esa manera, que Dios se hubiese metido dentro de mí, jamás cumpliendo algún mandamiento, yo hubiese sido transformado de la manera, y no solamente yo, todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida, todos aquellos que glorificamos el nombre del Señor en nuestra vida, con nuestro modo de andar, que la gente que te vea hoy en día diga: no, Dios es real y verdadero, porque este que yo conozco no fue el que yo conocía anteriormente. Ahí estás glorificando el nombre de tu Padre Celestial. Ahí estás glorificando a ese Dios maravilloso que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Así que, hermano querido, este es el tiempo, más que nunca, porque los tiempos están siendo acortados. ¿Para qué? Para que todo aquel que reciba a Cristo en su vida venga a tener esta condición: ser hecho hijo de Dios, y así glorificar el nombre de ese Padre maravilloso. Vamos a dejarlo hasta allí. Dios te guarde, Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón y que el Señor pues te dé un espíritu de entendimiento de lo que estamos hablando, de quién es Yahshua HaMashiach, de quién es ese Padre maravilloso. Te recuerdo que estamos los días viernes a las 6:30 en un programa que lo conduce mi amada esposa, la pastora Carmen de Sánchez, los días viernes a las 6:30. Entre nosotras se llama ese programa. Y los días domingos, como ya pues vamos a empezar a transmitir directamente los domingos desde la iglesia, vamos entonces a cambiar el horario de este altar de oración, de este altar congregacional, y lo vamos a pasar al día domingo a las 10 de la mañana, que comienza todo el servicio, porque queremos dar todo el servicio para la gloria y honra de nuestro amado Salvador. Así que el domingo próximo estaremos a las 10 de la mañana directamente desde el templo, dando el servicio completo en el altar congregacional. Te recuerdo que estuvimos en Instagram, en Facebook
y que va a ser guindado en YouTube al terminar esta grabación. Dios te bendiga, Dios te guarde y será pues hasta el próximo domingo.